Oye, ella estaba hablando con Muchas gracias por permitirme iniciar grabaciones. Sara, por favor, el micrófono, te agradezco. Bueno, chicos, bienvenidos al día de hoy a la tercera sesión en línea de Derechos Fundamentales. Recordarles, mi nombre es Nolfa Liscano, soy la persona que los está acompañando en esta transversal, que como hablábamos desde hace rato, hace más de 15 días que iniciamos, es una transversal relativamente nueva, es una transversal muy interesante porque ustedes o son emprendedores, son trabajadores o son empleadores y necesitan conocer la política pública laboral. Y más cuando la función del SENA es formar al trabajador colombiano. Decirles que ustedes hacen parte del Centro de la Tecnología, del Diseño y de la Productividad Empresarial de Girardot. También quiero presentarles la agenda con la que vamos a socializar las evidencias de la semana 3. Ya hemos socializado las evidencias de la semana 1, taller y foro, semana 2, que fue la semana que tuvimos un poquito de inconvenientes en la sesión en línea, donde miramos lo que era el informe, el foro de ciudadanía, el gráfico y la infografía. Semana 2. Esta es la semana número 3. Aquí está la semana número 3, donde vamos a socializar 4 evidencias, las cuales nos llevan a cumplir el resultado de aprendizaje número 3. Mapa mental, foro número 3, cuadro comparativo y texto argumentativo. Estas son las evidencias de la semana 3 y la semana entrante que nos vamos a ver, vamos a socializar las 2 últimas evidencias, que es un foro y una presentación. Quiero que por favor tengan claro este cronograma que nos deja ver que las evidencias están aperturadas hasta el 14 de julio, pero no pueden esperar ustedes hasta el 14 de julio para dar respuesta a las evidencias. El primer corte del centro de calificaciones se va a hacer el sábado, entonces por favor empezar a enviar y se va a hacer el primer llamado de atención. Entonces vamos a empezar a enviar evidencias y a mostrar nuestro compromiso. Recordarles que cuentan conmigo, saben que soy 24/7, que estoy pendiente de ustedes. Entonces, ojo, me pueden este fin de semana, que es festivo, pueden escribirme. Si tienen dudas, inquietudes, no duden en llamarme. ¿Listo? A partir del 14 de julio entraríamos a planes de mejoramiento. No esperen entrar a planes de mejoramiento. Esto no es positivo para su hoja de vida. Entonces es mejor hacerlo dentro de los tiempos estimados. Las 4 evidencias están aperturadas en plataforma, mapa mental de violación de derechos del trabajo, foro estudio de casos, cuadro comparativo sobre el derecho de petición y la acción de tutela, y un texto argumentativo donde dan 3 temas, usted selecciona uno y con ese hace su texto argumentativo. Como pueden darse cuenta, las evidencias tienen como fecha de cierre martes 14 de julio a las 11:59 de la noche. Nuevamente les repito, no dejemos todo para el final. Vamos a irlas haciendo a medida que las vamos socializando. Yo sé que ya han enviado evidencias, que esta semana se han recibido evidencias. Hay algunas que no he retroalimentado todavía, pero le decía a la profe Mayra que me iba a sentar mañana a trabajarle las 2 fichas de ella y el sábado ya le tenía un consolidado de cómo vamos. Sé que vienen con muchos procesos, que están ahorita con emprendimiento, que están con inglés, sé que vienen con bastante trabajito, pero entonces pedirles que por favor también empiecen a revisar la transversal de derechos fundamentales. Mis aprendices, hasta ahí quiero que reaccionen si les quedó claro el mensaje de las fechas. Perfecto, todos, por favor, todos, César, chicos, con energía. ¿Listo? Bueno. Ya estoy manejando. ¿Listo? No, tranquilo. Bueno, también quiero recordarles que el material está disponible en la plataforma, que está organizado de la misma manera como yo organizo mis evidencias. Es decir, ustedes ahorita
van a buscar la semana 3 y van a buscar el material que dice Mecanismos de materialización de los derechos humanos. ¿Listo? Bueno, de los derechos humanos. La sesión en línea la vamos a empezar hoy con una serie de frases que nos van a llevar al tema que vamos a revisar en el día de hoy. Como les dije, el tema tiene que ver con la violación de los derechos del trabajo. Entonces quise traerles estas frases que dicen así: la explotación laboral no es un problema del pasado, es una realidad que debemos enfrentar en el presente. El salario justo no es un lujo, es un derecho básico que todos los trabajadores merecen. El trabajo infantil roba la infancia y el futuro de millones de niños en todo el mundo. La discriminación en el trabajo es una afrenta a la dignidad humana y una violación de los derechos fundamentales. La libertad sindical es un derecho humano básico que debe ser respetado y protegido en todos los lugares de trabajo. Como usted se puede dar cuenta, todas las frases apuntan a la violación que vivimos hoy día de los derechos laborales. Antes de seguir, quiero traerles el caso que sucedió en febrero en la empresa de Frisbee, cuando un chico, un empleado, se queja del maltrato laboral y humillaciones y quedó registrado. Entonces, este es uno de los casos donde vemos situaciones que atentan contra la dignidad humana. Violación de derechos laborales, maltrato laboral. Esto sucedió este año, en el mes de febrero. Fue tendencia el video. Y me gustaría saber ustedes qué opinan de esa situación. Por lo menos una opinión antes de seguir. ¿Ninguno? Buenas noches, profe. Buenas noches, te escucho. Bueno, que ningún empleado, ningún trabajador debería ser maltratado. Todos merecemos un trato digno por parte de nuestros compañeros como de nuestros empleadores. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere? ¿O lo dejamos ahí? Bueno, señores, estas prácticas no pueden seguir, pero lo que sí me preocupa es que son cifras alarmantes. ¿Qué quiero decir con esto? Las cifras muestran que la violación de derechos laborales en Colombia no es un fenómeno aislado. O sea, eso no es un caso aislado, sino es estructural. Si queremos revisar cifras, a mí me gusta mucho la data para poder argumentar. Analizábamos desde la primera clase que el 50% de los trabajadores en Colombia, el 55,7%, son informales. O sea, es ese trabajador que a lo mejor no tiene afiliación a la seguridad, que no va a tener o no tiene prestaciones de ley, que no aspira a una pensión mínima. Aparte de eso, se reciben miles de denuncias anuales de violación de derechos laborales en Colombia. Y uno dice, ¿qué falta? ¿Controles? ¿Entidades que controlen esa situación? ¿Que revisen lo que está pasando? Y si le seguimos mirando, esto es muy delicado. La baja sindicalización de los empleados del sector privado, menos del 5%.
se han sindicalizado. ¿Por qué? Por miedo a perder su fuente de trabajo, a que los estigmaticen. No nos podemos quedar con la norma en el papel. Mis aprendices, es necesario conocer cuáles son nuestros derechos laborales y cuál es la ruta que debemos seguir. Aquí también quiero que ustedes, mis aprendices, tengan empatía y se coloquen en los pies de un trabajador y de un empleador. Faltan controles para las empresas, faltan incentivos también para las empresas. A nivel internacional, estamos catalogados en un nivel 5 crítico, débil cumplimiento de la legislación laboral. Tenemos una legislación muy clara, pero no la cumplimos. Alta precarización del trabajo, jornadas extensas, sin remuneración. Pocos implementos de protección personal. Contratos cortos que no le dan estabilidad al trabajador. Y una limitada capacidad institucional de control. Señores, existen muchas entidades cuya misión es evitar la violación de derechos humanos y, en este caso, derechos laborales. A nivel internacional, podríamos mencionar la OIT, Organización Internacional del Trabajo, organización tripartidista, cuya principal es la entidad principal en temas laborales. Establece normas internacionales de trabajo que nosotros lo llamamos convenios. Hasta ahí he sido clara, mis aprendices. Vamos a reaccionar. Perfecto. Si revisamos, ella hace una serie de acciones para evitar esa violación de derechos laborales. Entonces, ella supervisa los países, recibe quejas, visita los países, y los temas que más le preocupan es libertad sindical, eliminación del trabajo infantil y prohibir el trabajo forzoso. Señores, pero no solo está la OIT, también está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aunque no es un organismo exclusivo laboral, protege derechos como derecho al trabajo digno, libertad sindical, condiciones laborales justas y protección contra la explotación laboral. Ella hace acciones como seguimiento, presenta informes, recibe peticiones y casos, realiza charlas, conferencias, seminarios, muchos seminarios gratis de derecho laboral, virtuales. Hace visita a los países. También está la Corte Penal Internacional, aunque es un tribunal que juzga a personas responsables de crímenes más graves. Interviene cuando hay violaciones laborales extremas, como trabajo forzoso o esclavitud, que es considerado un crimen de lesa humanidad.
explotación laboral en conflicto armados. Nuestro país ha tenido esta situación. Obligados por grupos armados a trabajar. Trata de personas con fines laborales también puede ser juzgada como crimen grave. Señores, viene la primera evidencia. Dice así. Antes de entrar a la primera evidencia, quiero que ustedes también tengan claro que nuestra Constitución también consagra el trabajo como una obligación social y argumenta que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Para esto tiene unos órganos de control: defensorías, procuradurías, personerías, Ministerio de Trabajo, jueces laborales, entre otros. La primera evidencia dice lo siguiente: elabore un mapa mental en el cual presente cuáles pueden ser las acciones de la OIT, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Corte Penal, frente a la violación de los derechos del trabajo. Señores, con la explicación inicial, ¿podrían hacer ese mapa mental? Reaccionen, preguntas. César me dice que sí lo podría hacer. ¿Quién más lo podría hacer? Alguien que prenda el micrófono y me diga, sí, profe, se podría hacer. Con la explicación que les di, los direccioné hacia dónde va la evidencia. ¿Quién? ¿Quién abre el micrófono, por favor? Para saber qué me hice entender. Cualquiera, chicos. Sí, profe. Perfecto. Señores, ¿qué me deben entregar a mí? Me deben entregar un mapa mental. William, ponme cuidado. Me debes entregar un mapa mental. Pero cuando yo hago un mapa mental, mis aprendices tienen que tener un tema central: violación de derechos laborales, los organismos que les están pidiendo, OIT, Comisión Interamericana, Corte Penal Internacional. Además, pueden colocar organismos o entidades que controlan en Colombia y pueden colocar personerías, defensorías, jueces de trabajo, Ministerio de Trabajo, entre otros. Me hice entender, señores, para que les quede muy completo ese mapa mental. Ojo con los conectores, que sean claros, con los espacios que van a dejar entre una entidad y la otra, que no quede eso pegado totalmente. Esa es la evidencia que me deben entregar. Dice que en Word o PDF, si tienen una herramienta digital que lo puedan hacer, háganlo. Lo importante es conocer tus argumentos. Yo puedo hacerlo y al final argumento. Mínimo una hoja, máximo 2, y enviarla al espacio correspondiente. Evidencia 1, semana 3. Muy fácil. Bueno, voy a revisar la evidencia 2. ¿De acuerdo? Para la evidencia 2 es un foro. Es un foro. Ojo, les dicen que el instructor les entrega a ustedes un caso de estudio y usted debe analizarlo identificando cuáles fueron los derechos vulnerados de esa persona, cuánto sería la cuantía que habría que pagarle a esa persona por despido injustificado, y hacer una cartelera digital que vas a colocar dentro del espacio del foro como una imagen donde tú analices el caso y tú también des una conclusión.
Esa conclusión, escúcheme bien, César, William, Sí, profe. Ángela, escúcheme, esa conclusión puede ser cuál es la ruta que usted le recomienda al protagonista del caso. ¿Qué debería hacer? Profe, que haga una conciliación con el empleador. Profe, que vaya ante un juez laboral. Profe, que vaya al ministerio. Entonces, ojo, porque tienen que dar una conclusión. Señores, voy a hacer la evidencia con el caso mío. Ese caso que usted está viendo en pantalla, donde la protagonista es Marta, es el caso de la profe Nolfa. El de ustedes todavía no se los he asignado. Ya lo van a conocer. ¿Qué deben hacer? Deben leer muy bien el caso. Entonces lo voy a hacer. ¿Cómo haría yo la evidencia para que ustedes se fijen? Marta fue contratada mediante contrato de prestación de servicios. Debo tener claro qué es un contrato de prestación de servicios. Si ustedes leen el material, van a encontrar que hay varios tipos de contratos laborales. Contrato a término indefinido, contrato a término definido, contrato por obra, el contrato de aprendizaje de ustedes, entre otros. Pero el contrato de prestación de servicios no está inmerso en el Código Laboral. Se rige por el Código Civil. Ojo con eso. Entonces, primero analicen qué tipo de contrato tienen. Ojo, si es un contrato escrito o un contrato verbal y tiene los elementos que debe tener un contrato de trabajo, ¿es válido? Usted debe empezar por ahí. Después dice, fue contratada por prestación de servicios por una empresa de seguridad privada para desempeñarse como guarda de seguridad en una sede empresarial. A pesar del tipo de contrato, Marta debía cumplir turnos, es decir, cumplía horarios, incluyendo jornadas nocturnas. Ojo con esos detalles. Usaba uniforme de la empresa. Acataba órdenes. El solo hecho que yo les diga que acata órdenes, hay una subordinación. Acataba órdenes directas de un supervisor y permanece continuamente en el puesto asignado, sin posibilidad de enviar un reemplazo. Entonces, miren muy bien. Después de varios meses de trabajo, Marta informó a su empleador que se encontraba en estado de embarazo. Ojo con ese detalle. Fuero de maternidad. Protegido por la ley. Cuando tenía aproximadamente 6 meses de gestación, se le asignó un turno en la noche prolongado. Marta manifestó que no podía realizarlo debido a sus recomendaciones médicas y a las molestias físicas propias de su estado, solicitando un ajuste temporal en su jornada. La empresa de seguridad negó la solicitud. Mira, estaba en estado de embarazo. Y ante la negativa de Marta de realizar el turno, le comunicó la suspensión inmediata de sus servicios, argumentando que no era competente para el cargo. Discriminación laboral por estar embarazada. Y que su contrato podría terminarse libremente por tratarse de prestación de servicios. Ahí había un contrato de realidad y estaba disfrazado con la figura de prestación de servicios. Ojo con esos detalles. Tú lo primero que haces es leer muy bien el caso. Después pasas y vas a buscar qué derechos fueron vulnerados
y cuál fue la norma que fue violada. A Marta le violaron el derecho a la estabilidad laboral reforzada por embarazo. Constitución Política, artículo 43. Código Sustantivo de Trabajo, artículo 239 y 240. Le fue violado el derecho a un trabajo digno y decente. Imagínense las jornadas prolongadas. Se exigen turnos nocturnos prolongados. La norma violada es la Constitución Política, artículo 25, cuando dices que tú tienes derecho a un trabajo digno y decente. Y el artículo 57 del Código Sustantivo de Trabajo. El derecho a la igualdad y a la no discriminación. Fue tratada de manera desfavorable por estar embarazada, afectando su permanencia en el empleo. Constitución Política, artículo 13 y artículo 43. El derecho a la salud y a la protección especial de la maternidad. Constitución Política, artículo 44 y 49 y la ley 1751 del 2015. Derecho al reconocimiento de una relación laboral. Existía una relación laboral. Había un contrato real de trabajo. Aunque la figura como contratista existía, hay que analizar que tenía los tres elementos: subordinación, cumplimiento de horarios, una contraprestación económica. Entonces, señores, de esa misma manera usted debe que analizar su caso. Debes tener claro que cuando hay un contrato de trabajo tienen que haber tres elementos: prestación personal, subordinación y una remuneración económica. Existía dentro de la situación de Marta. Señores, les coloqué los tipos de contrato para que los revisen. Les coloqué cuánto cuesta un empleado con un salario mínimo legal vigente mensualmente y cuánto cuesta en el año para que lo tengan en cuenta. Y les coloqué su caso. Aquí está el caso sugerido para ustedes. La protagonista del caso de ustedes se llama Daniela Vargas. Señores, quiero que reaccionen hasta ahí cómo van. Alguien que prenda el micrófono y me diga si se está escuchando, se está viendo bien. Sí, profesora. Sí, sí, profe. Perfecto. Este es el caso de ustedes. Ya se lo hago llegar al grupo del WhatsApp. No se preocupen. Igual en las láminas está. No quiero análisis de casos de Marta. Marta era el caso de Nolfa para explicarles cómo se hace la evidencia. El caso de ustedes se llama Daniela Vargas y es una desarrolladora de medios gráficos y visuales de 28 años en Bogotá. Señores, ¿qué deben enviarme a mí? Perdón que me pasé. ¿Qué me deben enviar a mí? Ah, no, debe estar atrás. ¿Qué me deben enviar a mí? Aquí. ¿Qué me deben enviar? Deben abrir el espacio del foro. Cada uno de ustedes abre el espacio del foro. Sara, vamos a ver qué más está por aquí. Daniel, Juan, Sebastián, cada uno. William, Andrés, César, cada uno abre su espacio de foro. Le da agregar tema de debate. Abre su espacio. Me va a contestar las preguntas que les estoy haciendo acá. ¿Cuáles son los derechos de los trabajadores que no se cumplen? ¿Y cuál es su respectiva cuantía? 2 preguntas. Adicionalmente, vas a preparar una cartelera digital y la vas a colocar dentro del espacio. Esa cartelera presenta el incumplimiento de los derechos del caso dado y sus conclusiones. Ahí es donde quiero verlos a cada uno de ustedes argumentando.
sus conclusiones. Esta información será socializada en foro y debatida por el grupo. Ojo, Nolfa, ya hice mi tarea. Yo ya respondí las 2 preguntas, hice la cartelera digital y la adjunté como un archivo o como una imagen o como un link donde Nolfa lo pueda abrir. Cerciórese de que se pueda abrir. Adicionalmente, quiero que entren a un espacio de un compañero y le retroalimenten a un solo compañero. Me explico. Yo hice mi tarea y me pareció interesante y entré al tema de debate de William y debatí o le coloqué un mensaje, compañero, estoy de acuerdo, creo que la primera instancia lo que se debe hacer es tratar de mediar con el empleador, de llegar a un acuerdo, no sé qué. Ojo, pero con mucho respeto. O compañero, creo que está equivocado. Los derechos que realmente fueron vulnerados son estos. Bueno, como ustedes quieran hacer esa retroalimentación. Esa es la evidencia 2. ¿Qué les califico? Las respuestas a las preguntas, la cartelera digital y la retroalimentación a compañeros. 3 cosas. Nolfa, yo solamente hice lo de los derechos, respondí las preguntas, no hice cartelera ni retroalimenté. Entonces no alcanzas a pasar, no alcanzas al 70. Nolfa, yo hice la respuesta a las preguntas, hice la cartelera, perfecto, tiene 70, pero no retroalimentó, le faltó. Entonces, las 3 cosas para llegar a ese 100. Listo, mis aprendices. Quiero que reaccionen si les quedó claro. Si hay dudas, de una. ¿Listo? Bueno, mis aprendices, sigamos. Ahora voy a entrar a la evidencia número 3. Mecanismos de materialización de derechos fundamentales. Para entrar a este tema vamos a jugar. ¿Qué quiere decir que vamos a jugar? Voy a hacer unas preguntas y vamos a dar unos puntos y esas personas van a recibir un punto positivo en la evidencia que me envíen. Es decir, si saca 80, yo le voy a colocar 90. Si sacaba 90, yo le pongo el 100. Vamos a empezar con estos mecanismos, con estos casos y ustedes van a identificar los mecanismos. A Carlos no le quieren entregar un medicamento urgente que necesita para su tratamiento médico, a pesar de que el médico lo ordenó. ¿Qué derechos se está vulnerando y qué mecanismo constitucional podría utilizar? Entonces tenemos una persona que no le entregan los medicamentos. ¿Qué derecho le están vulnerando a esa persona que no le quieren entregar los medicamentos? ¿Quién quiere participar? ¿Y qué mecanismo usted podría instaurar para solicitar el restablecimiento de esos derechos? Profe, yo, Sandra. Dale. Sí, profe, yo pienso que el derecho que le están violando es el derecho fundamental a la vida, porque si la persona necesita el medicamento para tener una buena salud o la vida, le están vulnerando el derecho a la buena salud o a la vida, y el mecanismo es una acción de tutela, ¿no? Bueno, chicos, vamos a mirar acá el ejercicio. Ella nos dice que hubo 2 derechos que fueron violados, el derecho a la salud y el derecho a la vida. Y nos dicen que ella en ese caso, donde se está siendo violado el derecho, inmediatez, que es una de las características de la acción de tutela, ella instaura este mecanismo. Miremos a ver si le quedó bien. Derecho fundamental a la salud y a la vida digna. Mecanismo constitucional, la acción de tutela. Nolfa, ¿por qué la acción de tutela? Se utiliza cuando el derecho fundamental está siendo vulnerado o amenazado. ¿Y qué requerimos? Una solución inmediata. Perfecto, muy bien. Vamos con otro caso. Gracias, Aura. Vamos con otro caso. Un grupo de vecinos denuncia que en una fábrica está contaminando el río del barrio. Pasa un riachuelo por ahí por el barrio.
afectando la salud de toda la comunidad. Ojo que aquí no es un derecho individual, no es Marta, no es Daniela, no es Saura, no es César, no es una persona, es un grupo, hay una comunidad. Son derechos colectivos. Está afectando la salud de toda la comunidad. ¿Qué derechos se está vulnerando y qué mecanismo constitucional se podría utilizar? ¿Quién quiere? ¿Quién dice yo? Vamos. Bueno, primero el derecho. ¿Qué derecho les están vulnerando al estarles contaminando el río? Profe, pues depende, ¿no? Porque depende si ese río también, es decir, si hay un derecho que se está vulnerando, pero depende, el derecho depende cuál es, creo yo, ignorantemente, porque si hay que ver si ese río también les provee a ellos de agua para para Perfecto. su diario vivir. Es una fuente hídrica para ellos. ¿Qué derecho, César? ¿El derecho a qué? ¿Al bienestar sería? Derecho a un medio ambiente sano Ah, ¿no? Saludable. y el derecho al uso de las fuentes hídricas. Sara, te escucho. Bien, César. Sara. Sí, yo iba a decir que se está vulnerando el derecho al ambiente sano y que el mecanismo que se podría utilizar es la acción popular, que es la que protege la comunidad, ¿no? Los derechos colectivos, Sara. Entonces, Sí. mírenme aquí, señores, este caso lo van a hacer en la última evidencia. Van a hacer una acción popular. Miremos a ver primero y ya revisamos. El derecho a un medio ambiente sano y la salud pública, César. Sí, profe. Y el mecanismo, la acción popular. ¿Por qué la acción popular, profe? Porque se utilizan para proteger derechos de intereses colectivos, como el medio ambiente sano, el espacio público, la salud de la comunidad, problemas educativos, problemas demográficos, problemas ecológicos, entre otros. Muy bien por Sara y César. Vamos para la otra pregunta. María presentó una solicitud ante una entidad pública hace 3 meses, una solicitud, y aún no recibe ninguna respuesta. O sea, ella necesitaba una información, necesitaba algo y fue a la entidad y solicitó esa información. Tiene 3 meses y no le han dado respuesta. ¿Qué derecho se le está vulnerando a María? ¿Y qué mecanismo constitucional se puede usar para exigir el cumplimiento? ¿Quién me ayuda con esta? Profe, sobre el derecho que se está que se está infringiendo, no sé, pero sobre la acción legal podría ser un derecho de petición, ¿no? César, el derecho que se está negando, el derecho que se está negando es el derecho de petición. César, nosotros tenemos derecho a pedir información en las diferentes entidades, una historia médica, una historia laboral. Entonces, el derecho que le están violando a María es el derecho de petición, César. Y si usted tiene en este momento, se está vulnerando un derecho, ¿qué mecanismo utilizaría o cuál mecanismo interpone? Natalia, Una acción de tutela. perfecto, tiene que ser la acción de tutela, porque necesitamos recibir una respuesta oportuna. Perfecto, bien, vamos con otro caso. Una inquietud, perdón, perdón, una inquietud. Dime, Eh, la tutela también tiene un debido proceso, es decir, es un derecho constitucional que se puede exigir inmediatamente o tiene un debido proceso previo. Profe, ¿sí me escuchó? Yo creo que se silenció. Profe, no se escucha.
César, El micrófono repite. allá. Ya te escucho. Es que cerré el micrófono para escucharte porque se escucha entrecortado. Dale, César. Ok, profe. Profe, le preguntaba, si bien la tutela es un derecho constitucional, pero la pregunta es, ¿la tutela también tiene un debido proceso previo antes de llegar a ella o se puede llegar inmediatamente a la tutela, según la gravedad del asunto? Ella tiene una de las características que es la inmediatez, César. Se utiliza porque hay un proceso de violación de derechos o circunstancias que muestran que puede haber violación de derechos. Entonces, yo creo que es la que tiene esa característica específica, que usted tiene que utilizarla en el momento que hay una violación de derechos. Esa inmediatez porque no puede dejarlo pasar. Entonces, ahí es donde tú utilizas la acción de tutela y si hay un proceso y hay un debido proceso para llegar a ella. Pero también la puedes ejercer directamente o directamente de una, si requieres, porque hay violación o vulneración de derecho. ¿Listo? Es claro, profe, gracias. Voy acá. Sigo con la última, que es esta. A Carlos se lo llevaron, a Pedro, lo detiene la policía, se lo lleva sin orden y no le explica las razones de su detención. ¿Qué derechos se está vulnerando y qué mecanismos se utilizan para exigir? El derecho a la libertad. Sí, ese es el derecho que se está violando, el derecho a la libertad. ¿Qué otro? ¿Y qué mecanismo utiliza? El habeas corpus, profe. El habeas corpus. Muy bien, señores, mírenme aquí. Santiago, William, complete. Termino con William, dale. Iba a decir, había uno que no sé si estoy mal, que es el derecho a la presunción de inocencia, ¿no? Perfecto. Ese era, Vamos a mirar qué derechos está siendo violado. El derecho a la libertad personal y el derecho al debido proceso y la presunción de inocencia, podríamos tomarlo ahí. Mecanismo constitucional, el habeas corpus. Es un mecanismo que protege la libertad personal cuando alguien es detenido ilegalmente o su detención no cumple con los requisitos legales. Señores, ahí hay uno de los mecanismos de protección de derechos humanos en Colombia que están consagrados en la Constitución política. Habeas corpus, habeas data, ojo con el habeas data, los permisos para la información. Por eso nosotros solicitamos permisos para grabar, permisos para compartir la información de cada uno de ustedes. La acción de tutela, la acción de grupo, la acción de cumplimiento, la acción popular. Estos instrumentos jurídicos permiten a los ciudadanos defender sus derechos fundamentales y garantizar la transparencia en la gestión pública. Yo les coloqué aquí cada uno de los mecanismos, los artículos, para que los tengan en cuenta, revísenlos, y viene la evidencia. ¿Qué dice la evidencia? Les dice que hagan un cuadro comparativo, muy sencillo, sobre el derecho de petición y la acción de tutela. Yo les coloqué algunos elementos que pueden tomar para hacer el cuadro comparativo. La definición de derecho de petición, la definición de acción de tutela. La finalidad del derecho de petición, la finalidad de la acción de tutela. Los sujetos, el procedimiento, ante quién se interpone, los términos, los efectos, el fundamento legal, un ejemplo, ahí está. Recuerde que un cuadro comparativo me permite conocer las diferencias o las semejanzas. Señores, ¿qué me deben entregar a mí? Me deben entregar un cuadro que puede hacerse manualmente o lo pueden hacer con una herramienta digital, pero lo van a exportar
a JPG, como si fuera una foto. Y lo van a subir al espacio correspondiente. Reaccionan a la evidencia número 3, compleja o está en un nivel aceptable para hacerla. Sí, Alguien que profe. abra micrófono, César, dime. No, sí que está pues manejable, sencilla la evidencia, profe. Son muy sencillas, es que son 12, pero son sencillas. Señores, viene la última evidencia y es la que menos nota sacan. La que menos nota les coloco, perdón. O sea, la nota es muy bajita. ¿Por qué? Porque esta evidencia tiene que manejarse de una manera ética y que no intervenga con tu moral. Me explico. Yo sé que hay herramientas, yo sé que existe la guía, pero esta evidencia no puede pasar por encima de eso. ¿Qué les piden? Un texto argumentativo. Yo quiero que argumente William, que argumente César. Yo quiero conocer Sara qué piensa. Es un texto argumentativo donde te dan a ti 3 temas. No les están pidiendo que argumenten los 3 temas. Le están diciendo escoja uno y argumente. Usted puede empezar buscando el tema con el que más se sienta y que se sienta que tiene apropiación de conocimiento. Nolfa, me voy por la importancia del derecho de asociación. Nolfa, me voy por el derecho de huelga. Nolfa, me voy por el desafío del derecho del trabajo en el mundo moderno. ¿Cuál de los 3 te parece mejor o escogerías? Por ejemplo, Sara, ¿cuál escogería? De los 3 temas, ¿cuál escogerías? César, de los 3, ¿cuál escogerías? Profe, yo creo que me voy por el primero. Derecho de asociación, perfecto. William, ¿cuál escogerías tú? De los 3. Profe, derecho de huelga. La verdad, siento que va más conmigo. Perfecto, artículo 56 de la Constitución, menciónalo. Eso es lo que debes citar para que se te dé soporte jurídico. Perfecto. Importancia del derecho de asociación. Vete con el artículo 39, 38, 39 de la Constitución y los convenios de la OIT 98, 154, para que tengas argumento y puedas citar. Yo, Nolfa, me iría por desafíos del derecho del trabajo en el mundo moderno. Me parece un tema más amplio, me parece que es un tema que me permite argumentar muchas cosas, me iría con ese. ¿Qué tenemos que hacer? Se escoge el tema. Empiecen a definir la idea principal, que sea clara y debatible. Generen elementos de discusión, no se preocupen. Estructuren el texto. Introducción, desarrollo, conclusión. Hagan argumentos sólidos, éticos o emocionales. Cuenten un caso que de pronto vivieron. Conecte sus ideas, utilice conectores, por lo tanto, además, sin embargo. Cite fuentes confiables, leyes, estadísticas o documentos. Si yo me voy por los desafíos del derecho del trabajo en el mundo moderno, tendría que mirar lo que es el teletrabajo, citar si está en crecimiento, qué porcentaje tiene. Revise ortografía, coherencia y fuerza en los argumentos. Este texto tú lo puedes hacer, tú puedes citar, tú puedes pedirle a la IA que te mejore la estructura, pero que se sienta y que quede plasmado tu posición frente al tema. Entonces, señores,
Este tema lo van a hacer de la siguiente manera. Texto argumentativo, extensión una hoja. Pero se supone cuando yo presento un texto argumentativo, SENA, yo hago una portada. Escúchenme bien. Yo evalúo una portada. Yo coloco el texto. Hago una bibliografía. Cito. Hago unas conclusiones para que me quede completo. Entonces no es una hoja ahí, desafíos. Sí, hay muchos desafíos, profesora. Salió. No. Algo bien hecho. Entonces, estas de las evidencias que creo que casi no coloco notas altas porque uno se da cuenta que los argumentos no son propios o me colocan conceptos. Tú puedes tomar el concepto de huelga, pero de ahí empiezas a generar tus argumentos. Pero ya cuando me colocan puro concepto, yo paso a escribirle, tu texto es puros conceptos, no hay argumentos propios, no hay elementos de discusión, no hay tema de debate. Entonces, señores, esta evidencia la deben subir al espacio correspondiente. Nolfa, ¿para cuándo esas 4 evidencias? Hasta el 3 de julio es lo ideal. Es decir, que yo llegue, si Dios quiere, en 8 días a verlos y usted ya tenga calificada esas evidencias. No le faltan sino las 2 últimas que veremos o socializaremos la próxima semana. Esa es toda la temática del día de hoy. Me gustaría saber cómo se sintieron, cómo les fue hoy en esta sesión en línea. Muy bien, profe, todo muy claro. Bien Listo, explicado. Mayra. Muchas Uno de gracias. los chicos, Profe. por favor. Dime. Profe, a mí me gustó mucho el tema, porque a mí me gusta el derecho, entonces me parece súper interesante, súper importante, como que me apasiona el tema, tan chévere. Ok, gracias. Uno de los muchachos, jóvenes, por favor. Profe, interesante debido a que muchas veces es un tema al que uno le hace el quite por pereza o por ignorancia, pero cuando ya uno entra a informarse, a debatir, a cuestionar, a aprender, se vuelve un tema interesante y también sobre todo que es un tema que nos atañe a todos de manera inherente y es algo totalmente que hace parte de nuestro diario vivir laboral y social. Perfecto, César. No pudimos cerrar mejor la noche que con lo que nos dijo César. Es un tema que debemos manejar, porque estamos en cualquiera de las 2 esquinas. Entonces, señores, la invitación es a que sigan enviando evidencias. Si me necesitan, no duden en llamarme, estaré para apoyarlos. Saben que cuentan conmigo. Los veo la próxima semana. Feliz noche para ustedes. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Bonita noche. Gracias, profe. Entonces, profe, buenas noches. Buenas noches a cada uno de ustedes. Voy a detener la grabación.